Mamá, te esperamos a las 8 con cena lista. Llegué puntual, tarta tibia en mis manos. Me mandaron la dirección equivocada. Y no fue un error. Hoy te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Son las 6:30 de la tarde en mi pequeño departamento de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. Las paredes color crema guardan el eco de años de soledad que he aprendido a disfrazar con telenovelas de fondo y el aroma constante del café de olla que preparo religiosamente cada mañana, aunque ya no tenga a quien servírselo. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez, tengo 68 años y durante los últimos 3 he vivido esperando mensajes que nunca llegan, llamadas que se cortan antes de tiempo y visitas que siempre se cancelan a último momento por imprevistos que jamás se explican del todo. Pero esa tarde de jueves, algo cambió. Mi celular vibró sobre la mesa de madera que heredé de mi madre, esa que tiene una mancha de café que nunca pude quitar y que me recuerda cada día que algunas cosas simplemente se quedan marcadas para siempre. Era un mensaje de WhatsApp de mi hija Jimena, mi primogénita, la que nació cuando yo tenía 24 años, y creía que el amor era suficiente para construir una familia inquebrantable. Mamá, te esperamos a las 8. Cena lista. Los niños te extrañan mucho. Benito Juárez 128, Colonia San Rafael. Leí el mensaje 3 veces seguidas, como si las palabras fueran a desaparecer de la pantalla. Mis manos temblaron ligeramente, no por la edad, sino por la emoción pura que me recorrió desde el pecho hasta las puntas de los dedos. Hacía 4 meses que no veía a mis nietos. Diego, de 8 años, que siempre me pedía que le contara historias de cuando México era diferente, y Sofía, de 5, que tenía la costumbre de quedarse dormida en mi regazo mientras le acariciaba su cabello rizado que olía a champú de manzana. 4 meses desde aquella discusión donde le dije a Jimena que me dolía, que solo me buscara cuando necesitaba que cuidara a los niños, cuando tenía problemas de dinero, o cuando su esposo Carlos se iba de viaje de negocios y ella se sentía abrumada con las responsabilidades domésticas. Le había dicho, con la voz temblorosa pero firme, que yo también tenía sentimientos, que también necesitaba sentirme querida y no solo útil. Su respuesta había sido cortante. «Ay, mamá, siempre tan dramática. Ya estás grande para estos berrinches». Y desde entonces, silencio. Mis llamadas se iban directo al buzón de voz. Mis mensajes obtenían respuestas de 1 o 2 palabras, cuando las obtenían. En Navidad, recibí una foto grupal por WhatsApp con un Feliz Navidad genérico. La misma imagen que probablemente mandó a todos sus contactos. Pero ahora, por primera vez en meses, me estaba invitando. Los niños me extrañaban. Había una cena preparada, una mesa esperándome. Me levanté del sillón donde paso las tardes viendo las noticias y sintiendo cómo el mundo cambia sin preguntarme si estoy lista para esos cambios. Fui directamente a mi pequeño closet y saqué la blusa de color azul cielo que me regaló mi hijo menor, Roberto, hace 2 años para el Día de las Madres, cuando aún se acordaba de que existo más allá de los mensajes de felicitación que manda puntualmente cada 10 de mayo, como si fuera una obligación marcada en su calendario laboral. La blusa me quedaba perfecta entonces. Ahora me colgaba un poco en los hombros. He perdido peso estos últimos meses, sin darme cuenta. Probablemente porque cocinar para una sola persona nunca me ha parecido una actividad que valga la pena. Pero aún así, me veía presentable. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas pequeñas que mi difunto esposo Raúl me regaló en nuestro 20º aniversario, y me apliqué el perfume de lavanda que guardo para ocasiones especiales. Luego fui a la cocina y decidí preparar la tarta de limón que siempre les encantaba a mis nietos. Mis manos se movían con memoria muscular mientras mezclaba la harina, los huevos, el azúcar y el jugo de limón fresco que había comprado esa mañana en el mercado de San Juan, donde la señora Esperanza siempre me guarda los limones más grandes y jugosos, porque sabe que vivo sola, y me da pena pedirle que me separe solo 2 o 3. Mientras la tarta se horneaba, me senté en la cocina
y por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Imaginé a Diego pidiendo un segundo pedazo, a Sofía ensuciándose los labios con el merengue, a Jimena diciéndome, «Mamá, nadie hace postres como tú», con esa sonrisa que heredó de su padre y que siempre me desarma. Pensé en llevar también las fotos de cuando ellos eran pequeños, esas que tengo guardadas en una caja de zapatos porque Jimena me dijo que las fotos físicas ya no se usan, mamá, todo está en la nube ahora, pero nunca me enseñó cómo acceder a esa nube misteriosa donde aparentemente viven todos nuestros recuerdos. A las 7:15, la tarta estaba lista. Dorada. Perfecta. Con ese aroma que siempre llenaba nuestra casa cuando los niños eran pequeños, y las tardes de domingo significaban familia reunida alrededor de la mesa de la cocina, riéndose, contando historias, planeando la semana siguiente como si fuéramos un equipo inquebrantable. Guardé la tarta en un recipiente de plástico. Me aseguré de tener las llaves, el bolso, el celular con suficiente batería. Revisé la dirección una vez más. Benito Juárez 128. Colonia San Rafael. No la conocía, pero supuse que Jimena se había mudado recientemente. No me había enterado, pero últimamente no me entero de muchas cosas que pasan en las vidas de mis hijos. Salí de mi departamento con el corazón latiendo como cuando tenía 20 años, y Raúl me llevaba a conocer a sus padres por primera vez. Era esa mezcla de nerviosismo y alegría que hace que el mundo se vea más brillante, que los colores del atardecer en las calles del centro histórico parezcan más intensos, que incluso el tráfico de la ciudad se sienta menos agobiante. Durante el trayecto en el metro, cargando mi recipiente con la tarta como si fuera el tesoro más preciado, me permití fantasear. Tal vez Jimena había reflexionado sobre nuestra última conversación. Tal vez se había dado cuenta de que me necesitaba no solo como niñera ocasional, sino como madre, como abuela, como la mujer que la cargó en brazos durante sus primeros meses de vida, cuando lloraba inconsolablemente y solo se calmaba conmigo. Tal vez esta cena era su forma de disculparse sin tener que decir las palabras «Perdón, mamá», que siempre le han costado trabajo desde que era una adolescente rebelde, que creía que reconocer errores era sinónimo de debilidad. Tal vez, finalmente, íbamos a ser familia otra vez. Bajé en la estación San Rafael con una sonrisa en el rostro y la tarta aún tibia entre mis manos. El sol se estaba poniendo detrás de los edificios coloniales de la zona, creando esas sombras largas que siempre me han parecido melancólicas pero hermosas, como si la ciudad entera se estuviera preparando para descansar después de un día largo pero productivo. Caminé por las calles empedradas, buscando el número 128, con el corazón lleno de esperanza y los ojos brillantes de anticipación. No sabía que me dirigía hacia la decepción más grande de mis últimos años. No sabía que esa dirección equivocada cambiaría para siempre la forma en que veo a mi familia. Y no sabía que esa noche iba a ser el comienzo del fin de todo lo que creía saber sobre el amor incondicional de una madre. Llegué exactamente a las 8 en punto frente al número 128 de la calle Benito Juárez. La casa era pequeña, de fachada color rosa desteñido, con una reja de hierro forjado que había visto mejores días. Las ventanas estaban completamente oscuras, como si nadie hubiera vivido ahí en meses. No se escuchaba música, no había luces encendidas, no se percibía ese aroma característico de una cena familiar preparándose. Toqué el timbre una vez. Esperé. Nada. Volví a tocar, esta vez más insistentemente. El sonido se perdía en el silencio de la calle, donde solo se escuchaba el ruido distante del tráfico y el ladrido esporádico de algún perro del vecindario. Me asomé por entre los barrotes de la reja, tratando de ver algún indicio de vida dentro de la casa. Todo permanecía en completa oscuridad. Saqué mi celular con manos temblorosas y revisé el mensaje de Jimena por quinta vez en los últimos minutos. Ahí estaba, claramente escrito. Benito Juárez, 128, Colonia San Rafael. No había manera de confundirse. Marqué su número, pero saltó directamente al buzón de voz. Le mandé un WhatsApp. Hija, estoy en el 128 y no hay nadie. ¿Estás segura de la dirección? Vi las palomitas azules que indicaban que había leído el mensaje, pero no respondió. Esperé 10 minutos más,
parada en la banqueta con mi tarta de limón entre las manos, sintiéndome cada vez más ridícula. Los transeúntes me miraban con esa mezcla de curiosidad y lástima que la gente reserva para las situaciones incómodas que no les corresponde resolver. Una señora mayor que paseaba a su chihuahua se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», le dije. Me invitó a cenar y me dio esta dirección. La señora, que se presentó como doña Lupita, negó con la cabeza. «Aquí vive Ernesto, un muchacho soltero que trabaja de noche en una fábrica. Lleva años viviendo solo. Si su hija es una morena de unos 40 años, con voz algo intensa, ella vive en el 182, unas cuadras más adelante». Se me heló la sangre. El 182, no el 128. «Gracias», murmuré. Y doña Lupita se alejó con su perrito, no sin antes darme una mirada de comprensión que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar. Mientras caminaba hacia el 182, mi mente comenzó a trabajar como una máquina implacable, recordando todas las veces que había sentido que algo no encajaba en mi relación con Jimena, todas las señales que había ignorado por amor, por esperanza, por esa costumbre maternal de justificar lo injustificable. Recordé el año pasado, cuando vendí mi anillo de matrimonio, el único de valor real que me quedaba de Raúl, para pagarle el curso de diseño gráfico que tanto quería tomar. «Es mi oportunidad, mamá», me había dicho con lágrimas en los ojos. «Necesito hacer algo con mi vida. No puedo depender de Carlos para todo». El curso costaba 15,000 pesos, una fortuna para alguien que vive de una pensión modesta, pero era mi hija, y las madres hacemos sacrificios imposibles cuando se trata de los sueños de nuestros hijos. Nunca terminó el curso. Al mes me dijo que el profesor era un incompetente y que había decidido que su verdadera pasión era la repostería. Jamás me devolvió el dinero. Jamás mencionó mi sacrificio. Jamás pareció importarle que yo tuviera que comer frijoles y arroz durante 3 meses para poder pagar mis gastos después de haberle dado esos 15,000 pesos. Recordé también las 9 noches seguidas que cuidé a Diego y Sofía cuando él tuvo varicela y ella neumonía, casi al mismo tiempo. Jimena estaba demasiado estresada para manejar la situación y Carlos estaba en un viaje de trabajo que no podía cancelar. Yo me quedé en su casa, durmiendo en el sofá incómodo de la sala, despertándome cada 2 horas para darles medicina, cambiarles las compresas frías, leerles cuentos cuando no podían dormir por la fiebre. Al 9º día, cuando los niños finalmente estaban mejor, llegué a mi casa agotada, con dolor de espalda y completamente exhausta. Esperé una llamada de agradecimiento, un mensaje, cualquier reconocimiento por haber sacrificado mi descanso y mi salud por sus hijos. Lo que recibí fue un mensaje breve. «Gracias, ya estamos bien. Te hablamos después». Nunca me hablaron después. Al menos no para agradecerme. Y recordé la conversación más dolorosa de todas, la que había tenido lugar exactamente 4 meses atrás, en su cocina, mientras ella preparaba el desayuno para los niños con movimientos mecánicos y una expresión de fastidio permanente en el rostro. «Jimena», le había dicho con cuidado, eligiendo las palabras como quien camina por un campo minado. «Siento que solo me buscas cuando necesitas algo de mí. Me gustaría que a veces pasáramos tiempo juntas sin que haya una emergencia o un favor de por medio». Se había volteado hacia mí con esa mirada que conocía tan bien, esa expresión de impaciencia mal disimulada que ponía desde adolescente cuando yo trataba de establecer límites o expresar mis sentimientos. «Ay, mamá», había suspirado, como si yo fuera una niña pequeña diciendo tonterías. «Ya viviste tu vida. Ahora déjame vivir la mía. No todo puede girar alrededor de lo que tú necesites. Tengo responsabilidades, tengo problemas reales que resolver. Yo no te pido que todo gire alrededor de mí», había respondido, sintiendo cómo la voz se me quebraba ligeramente. «Solo te pido que me trates como a tu madre, no como a una empleada de medio tiempo». «No seas dramática», había contestado, vertiendo leche en los cereales de Diego sin siquiera mirarme. «Así son las familias. Todos ayudan cuando pueden. Cuando yo era niña, tú nunca te quejaste de cuidarme, porque eras mi hija, y porque ser madre era mi elección, no mi castigo.
Esa había sido la frase que detonó todo. Jimena había dejado caer la cuchara en el tazón con un ruido seco. Se había volteado hacia mí con los ojos encendidos de ira, y me había dicho esas palabras que todavía me persiguen en las noches de insomnio. Pues si tanto te costó ser mi madre, mejor ya no lo seas. Nadie te está obligando a estar aquí. Llegué al número 182 con esas palabras todavía resonando en mi cabeza. Era una casa mucho más bonita que la del 128, con jardín frontal bien cuidado, luces encendidas en todas las ventanas, y el sonido inconfundible de una reunión familiar, risas, música de fondo, el tintineo de platos y copas. Me quedé parada en la banqueta de enfrente, sin atreverme a tocar la puerta, sosteniendo mi tarta de limón como si fuera una ofrenda de paz. A través de la ventana del comedor pude ver perfectamente la escena. Una mesa larga puesta para 6 personas, con manteles de colores alegres y flores frescas en el centro. Jimena estaba ahí, usando un vestido nuevo que no había visto antes, sirviendo lo que parecía ser mole poblano en platos de cerámica que tampoco reconocí. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, brindando con una copa de vino tinto junto a sus padres, don Fernando y doña Patricia, que siempre me habían tratado con cortesía distante pero educada. Los niños estaban en su lugar de siempre, Diego ayudando a servir el agua con la seriedad de un adulto pequeño, y Sofía intentando alcanzar el pan dulce que estaba en una canasta en el centro de la mesa. Y había una silla vacía en la esquina de la mesa, con un plato, una copa, cubiertos perfectamente acomodados. Una silla que claramente había sido puesta para alguien específico. Una silla que había sido puesta para mí, hasta que decidieron que ya no era necesaria. Con las manos temblando más por la indignación que por el frío de la noche, marqué nuevamente el número de Jimena. Esta vez contestó al segundo timbrazo, pero su voz sonaba distante, como si estuviera hablando mientras hacía otras cosas más importantes. ¿Mamá? ¿Dónde estás? Donde tú me dijiste, hija. En el número 128 de Benito Juárez. Pero aquí no hay nadie. No hay luces. No hay nada. Mi voz salió más quebrada de lo que pretendía, cargada de una vulnerabilidad que traté de disimular, pero que se filtró por cada palabra. Del otro lado de la línea escuché risas de fondo, el sonido de copas chocando, la voz de Carlos contando alguna anécdota que provocaba carcajadas del resto de la familia. Mi familia. La familia que estaba cenando sin mí, mientras yo permanecía parada en una banqueta oscura, sosteniendo un postre que nadie iba a probar. ¿En serio?, respondió Jimena, y juro que pude escuchar una sonrisa en su voz. No de alegría, sino de algo más oscuro, más calculado. Pues ya estamos cenando, mamá. Pensamos que no vendrías. Como siempre. ¿Cómo que como siempre? Hija, me diste mal la dirección. El grito se me escapó sin control, y una pareja que pasaba caminando por la banqueta me miró con preocupación. Bajé la voz, avergonzada. Estoy aquí, vine puntual. Traje el postre que les gusta a los niños. Ay, mamá, por favor. Suspiró con esa exasperación que había perfeccionado a lo largo de los años. Esa forma de hacerme sentir como una carga molesta. Siempre con tus dramas. No es tan difícil encontrar una casa. Pregúntale a alguien en la calle. Usa tu GPS, no sé. Resuélvelo. Ya lo resolví, Jimena. Estoy parada enfrente del 182. Viendo por la ventana cómo cenan todos juntos. Veo la silla vacía que pusieron para mí. Veo a mis nietos comiendo sin su abuela. Se hizo un silencio largo del otro lado. Podía escuchar perfectamente cómo se alejaba del ruido de la cena, seguramente buscando privacidad para una conversación que sabía que no iba a ser agradable. Escuché el sonido de una puerta cerrándose, y luego su voz, más clara pero infinitamente más fría. Pues ya estamos completos, mamá. No vengas. Esas 4 palabras cayeron sobre mí como una bofetada. Ya estamos completos. Como si yo fuera una pieza extra en un rompecabezas que ya estaba terminado, como si mi presencia fuera un añadido innecesario a una ecuación que funcionaba mejor sin mí. ¿Cómo que no venga? Soy tu madre, Jimena. Soy la abuela de tus hijos. Me invitaste. Sí, pero ya servimos la cena y no hay espacio. Los suegros de Carlos llegaron temprano y... Bueno, ya sabes cómo es esto.
No hagas las cosas más difíciles de lo que tienen que ser. ¿Los suegros de Carlos? Repetí, tratando de procesar la información. ¿Don Fernando y doña Patricia están ahí? Sí, llegaron hace una hora. Trajeron vino caro y... Mira, mamá, ellos son diferentes. No les gustan los dramas familiares. No están acostumbrados a... Ya sabes cómo eres tú. ¿Cómo soy yo? Otro silencio. Luego, con una crueldad que no sabía que mi propia hija era capaz de ejercer contra mí, me dijo, intensa, mamá. Siempre necesitas atención. Siempre tienes algún problema. Siempre haces que todo sea sobre ti. Y hoy queríamos una cena tranquila. Cada palabra era una puñalada exacta, dirigida a las partes más vulnerables de mi autoestima. Me acusaba de buscar atención cuando lo único que había hecho en los últimos años era desaparecer discretamente cada vez que me hacían sentir que estorbaba. Me acusaba de crear problemas cuando había resuelto cada crisis familiar sin quejarme. Me acusaba de hacer todo sobre mí cuando había dedicado mi vida entera a que todo fuera sobre ellos. ¿Y los niños? Pregunté, aferrándome a la última esperanza que me quedaba. ¿Preguntaron por mí? ¿Les dijiste que venía? Están ocupados, mamá. Diego está contándole a don Fernando sobre su proyecto de la escuela, y Sofía está mostrándole sus dibujos a doña Patricia. Están felices. No los hagas sentir mal por esto. No los hagas sentir mal por esto. Como si yo fuera la responsable de la decepción que ellos iban a sentir cuando se dieran cuenta de que su abuela no había venido a cenar. Como si yo fuera la culpable de una situación que no había creado, de una traición que no había merecido. Mejor vete a casa, mamá. Descansa. Mañana hablamos, ¿sí? Y colgó. Colgó el teléfono como quien cierra una puerta, definitiva, y sin posibilidad de réplica. Me quedé parada en esa banqueta, con mi tarta de limón en las manos y el corazón destrozado en el pecho, viendo a través de la ventana cómo mi familia continuaba su cena, como si nada hubiera pasado. Jimena regresó a la mesa con una sonrisa en el rostro. Se sentó en su lugar y siguió sirviendo el mole, como si no acabara de destrozar a su madre con una crueldad calculada y fría. Carlos levantó su copa para brindar por algo que no pude escuchar, y todos lo acompañaron, incluyendo a mis nietos que alzaron sus vasos de agua con la solemnidad de los rituales familiares. Era una escena perfecta de armonía doméstica, de felicidad compartida, de amor familiar, y yo no era parte de ella. Por primera vez en mi vida, entendí que había cosas peores que estar sola, estar excluida deliberadamente por las personas que más amas en el mundo. Regresé caminando lentamente hacia la estación del metro, cargando mi tarta intacta como si fuera la evidencia de un crimen que solo yo había presenciado. Las calles de la colonia San Rafael se veían diferentes ahora, menos acogedoras, más hostiles. Las luces de las casas ya no me parecían invitaciones cálidas, sino recordatorios dolorosos de todos los lugares donde yo no pertenecía. En el vagón del metro, sentada entre trabajadores que regresaban tarde de sus empleos y estudiantes que volvían de alguna reunión o cita, me permití recordar otros momentos en los que había sentido esta misma exclusión, pero había elegido justificarla, minimizarla, olvidarla. El cumpleaños de Diego del año pasado, cuando llegué con su regalo favorito, una bicicleta roja que me había costado 3 meses de ahorros, solo para descubrir que la fiesta había sido el día anterior. Ay, mamá, te mandé mensaje cambiando la fecha, me había dicho Jimena, pero yo nunca recibí ese mensaje. Más tarde descubrí, por una foto en Facebook, que don Fernando le había regalado una bicicleta mucho más cara y moderna. Mi regalo nunca se desempacó. La graduación de preescolar de Sofía, cuando me senté sola en las gradas porque solo teníamos 2 boletos y Carlos quería que vinieran sus padres. Los vi llegar con flores y una cámara profesional, ocupar los asientos en primera fila que debería haber compartido con ellos, tomar fotos de mi nieta recibiendo su diploma mientras yo los observaba desde lejos, como una extraña en la vida de mi propia familia. La Navidad pasada, cuando llegué con regalos para todos, y encontré que ya habían abierto los presentes principales en la mañana, en una celebración íntima que no me había incluido. Pensamos que preferirías venir en la tarde, para evitar el caos de la mañana.
me explicó Carlos con esa sonrisa diplomática que siempre usaba conmigo, esa cortesía distante que me hacía sentir como una visita indeseada más que como la abuela de sus hijos. Llegué a mi departamento cerca de las 10 de la noche, con las piernas cansadas y el alma fracturada. Dejé la tarta sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándola durante varios minutos. Estaba perfecta, dorada, con el merengue exacto, con ese aroma a limón que siempre había llenado mi casa de alegría los domingos por la tarde cuando mis hijos eran pequeños y creían que yo era la mejor cocinera del mundo. Corté un pedazo pequeño y lo probé parada ahí, en mi cocina silenciosa, bajo la luz fluorescente que necesitaba ser cambiada desde hacía semanas. Estaba deliciosa. Era exactamente como la recordaba, como la habían recordado mis nietos si hubieran tenido la oportunidad de probarla. Pero nadie más la iba a probar. Nadie más iba a saber cuánto amor había puesto en cada ingrediente, cuánta esperanza había mezclado junto con la harina, cuánta ilusión había batido junto con los huevos. Me senté en mi silla de siempre, la que está junto a la ventana desde donde puedo ver a las familias del edificio de enfrente cenando juntas cada noche, y por primera vez en 4 meses, lloré como había llorado cuando murió Raúl, como había llorado cuando mis padres se fueron, como había llorado en todos los momentos de mi vida cuando el dolor era tan grande que no cabía dentro de mi pecho y tenía que salir por los ojos, por la garganta, por cada poro de mi piel. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que el llanto se convirtió en un jadeo seco y doloroso, hasta que mi cuerpo entero se sintió vacío, hueco, como una cáscara abandonada por todo lo que alguna vez la había llenado de vida. Y en ese momento, con la tarta de limón intacta sobre la mesa y el teléfono silencioso como una promesa de más silencio por venir, tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a dejar de esperar que me quisieran. Iba a aprender a quererme yo misma. Los días que siguieron a esa noche se sintieron como caminar por un territorio desconocido, donde cada paso familiar me llevaba a lugares que ya no reconocía. Durante 3 semanas, no recibí una sola llamada de Jimena, ni un mensaje preguntando si había llegado bien a casa aquella noche, ni una disculpa tardía, ni siquiera una de esas justificaciones a medias que solía darme cuando algo salía mal. Silencio absoluto. Pero lo que me destrozó no fue su silencio, sino descubrir que había estado hablando, solo que no conmigo. Era un sábado por la mañana cuando decidí abrir Facebook, algo que hacía cada vez con menos frecuencia porque las redes sociales se habían vuelto una galería de vidas ajenas que me recordaba constantemente lo sola que estaba la mía. Pero esa mañana, tal vez por masoquismo o tal vez por esa necesidad humana de confirmar nuestras peores sospechas, entré a su perfil. La primera publicación me golpeó como un puño en el estómago. Era una foto de la cena de esa noche maldita. Todos estaban ahí, sonriendo para la cámara con copas alzadas y platos servidos. Jimena radiante con su vestido nuevo, Carlos en la cabecera con su sonrisa de vendedor exitoso, don Fernando y doña Patricia luciendo elegantes y satisfechos, y mis nietos. Mis nietos se veían genuinamente felices, pero no era solo la foto. Era la descripción que acompañaba la imagen, cena íntima con quienes realmente suman en mi vida. Hay personas que solo traen drama y negatividad, y hemos decidido rodearnos únicamente de energías positivas. Los niños están aprendiendo que la familia se elige, no solo se hereda. Familia elegida. Energías positivas. Vida sin drama. Leí esas palabras 5 veces antes de que mi cerebro procesara completamente lo que estaba viendo. Mi propia hija me había convertido en una anécdota pública, en un ejemplo de lo que no se debe tolerar, en esa persona que solo trae drama y negatividad, de la que había que librarse para vivir mejor. Los comentarios eran aún más dolorosos. ¿Qué sabía decisión, Jime? Los tóxicos hay que cortarlos de raíz, aunque duela. Así se hace, amiga. La familia biológica no siempre es la familia real. Mis respetos por poner límites. Los niños necesitan crecer en un ambiente sano. ¿Y tu mamá? ¿Ya no la ves?, preguntaba alguien con aparente inocencia. Complicado. Hay personas que no pueden cambiar, y es mejor mantener distancia por la paz mental de todos.
había respondido Jimena. Hay personas que no pueden cambiar. Esa era yo para mi propia hija. Una persona incapaz de cambio. Una fuente de conflicto permanente. Un problema que había decidido resolver mediante la exclusión total. Cerré la aplicación con las manos temblando y me dirigí a mi closet, donde en la repisa más alta guardaba una caja de zapatos llena de fotografías familiares. Fotos que había estado coleccionando durante décadas, desde que Jimena era bebé hasta hacía apenas 2 años, cuando todavía creía que éramos una familia unida que simplemente atravesaba un momento difícil. Me senté en el suelo de mi recámara, con las piernas cruzadas como una niña, y comencé a sacar las fotos una por una. Cada imagen me contaba una historia diferente de la que acababa de leer en Facebook. Aquí estaba Jimena a los 5 años, el día de su primera comunión, abrazándome con una sonrisa desdentada mientras yo le acomodaba su velo blanco. Recordaba ese día perfectamente. Había trabajado doble turno durante un mes para poder pagarle el vestido que ella había visto en el escaparate de una tienda cara. «Mami, quiero ese. Es el más bonito», me había dicho con esos ojos brillantes que no podían concebir la palabra no como respuesta. Aquí estaba ella a los 16, el día de su graduación de secundaria, con el brazo alrededor de mi cintura y una mirada que irradiaba gratitud. Había sido un año difícil para nosotras. Raúl acababa de morir y yo trabajaba en 2 empleos para mantener la casa. Jimena había tenido que ayudar mucho con las tareas domésticas, y ese día me dijo: «Gracias, mami, por hacer que esto fuera posible. Sé que papá estaría orgulloso de las 2». Aquí estábamos las 3 generaciones. Yo, Jimena y Sofía recién nacida. En el hospital el día que nació mi nieta. Jimena se veía agotada pero feliz. Y yo tenía en brazos a esa criaturita arrugada que iba a convertirse en una de las luces más brillantes de mi vida. «Mamá», me había dicho Jimena esa tarde, «no sé cómo voy a hacer esto sin ti. Necesito que siempre estés aquí para mí y para ella. Siempre estés aquí». Esa había sido mi promesa, mi compromiso inquebrantable, y la había cumplido religiosamente hasta el día en que mi presencia se volvió inconveniente. Siguiendo mi arqueología emocional, encontré fotos más recientes que me dolieron aún más. El cumpleaños de Diego del año anterior, donde aparecíamos todos juntos cortando el pastel. Yo había llegado temprano para ayudar con la decoración. Había inflado globos durante 2 horas. Había organizado los juegos para los niños invitados. En la foto se veía una familia perfecta, unida, feliz. Lo que la foto no mostraba era la conversación que tuvimos esa misma noche, cuando todos los invitados se habían ido, y yo estaba recogiendo los platos sucios en la cocina. «Mamá, necesito pedirte un favor», me había dicho Jimena, acercándose con esa expresión que ya conocía demasiado bien. Los ojos ligeramente entrecerrados, la sonrisa forzada, las manos entrelazadas nerviosamente. Era su cara de «necesito algo importante de ti, pero voy a hacerlo sonar como si me estuvieras haciendo un favor al dármelo. Dime, hija. Carlos está pasando por un momento difícil en el trabajo. Hay rumores de recortes de personal y, bueno, las cosas están tensas. Necesitamos que nos prestes para el pago de la casa de este mes. Son 12,000 pesos. Te prometo que te los devolvemos el próximo mes». 12,000 pesos. Casi toda mi pensión mensual. Dinero que ya tenía destinado para mis medicinas, mis gastos básicos, la pequeña cantidad que trataba de ahorrar cada mes para emergencias. Pero era mi hija, y Diego había estado tan feliz en su fiesta, y Sofía me había dado tantos besos y abrazos ese día. «Claro, hija. Mañana voy al banco y te transfiero. Eres la mejor, mamá. No sé qué haríamos sin ti». Ese fue el último te amo genuino que recibí de ella, porque, por supuesto, nunca me devolvió ese dinero. Y cuando, 2 meses después, le mencioné discretamente el préstamo, me dijo: «Ay, mamá, ¿en serio vas a llevar cuentas con tu propia familia? Eso es muy feo». Muy feo era pedirle a una jubilada que sobrevive con una pensión mínima que financie el estilo de vida de una familia de clase media, pero yo era la fea por recordarlo. Continué revisando las fotos, y cada una me mostraba el patrón que había sido demasiado ciega para ver cuando lo vivía.
Yo siempre aparecía en segundo plano, sosteniendo algo, cargando algo, limpiando algo. En las fotos familiares grupales, yo era la que no estaba completamente en el encuadre porque había corrido para poner el temporizador de la cámara. En las fotos de celebraciones, yo era la que se veía cansada porque había pasado horas cocinando y preparando todo para que los demás pudieran disfrutar. Era la trabajadora invisible de mi propia familia. Pero lo que más me dolió fue encontrar una foto que no recordaba que existiera. Era del Día de las Madres de hace 2 años, en un restaurante elegante. Carlos había decidido invitarme a almorzar para celebrar, y yo me había puesto mi mejor vestido y había llegado emocionada por pasar tiempo de calidad con mis seres queridos. En la foto, Jimena y Carlos están sonriendo radiantes, con sus platos de comida sofisticada frente a ellos. Los niños se ven un poco aburridos, pero educados. Y yo tengo una expresión extraña en el rostro. No es tristeza exactamente, ni enojo. Es algo más sutil y más devastador. Es la mirada de alguien que está empezando a darse cuenta de que no pertenece donde está. Recordé ese almuerzo con dolorosa claridad. Carlos había elegido un restaurante japonés carísimo, donde los platillos más baratos costaban lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. Durante toda la comida, él y Jimena habían hablado sobre sus planes de renovar la cocina, sobre el nuevo coche que querían comprar, sobre las vacaciones que estaban planeando para el verano. Yo había tratado de participar en la conversación, de hacer sugerencias, de compartir anécdotas relacionadas con los temas que discutían, pero cada vez que abría la boca, notaba cómo intercambiaban miradas de impaciencia, como si mis palabras fueran interrupciones molestas a una conversación importante entre adultos. Al final del almuerzo, cuando llegó la cuenta, Carlos había hecho un show de invitarme por el Día de las Madres, pero cuando el mesero trajo la terminal de pago, había mirado la cifra y había suspirado teatralmente. «Está carísimo este lugar. Mamá, ¿podrías poner la propina? Es que no traje tanto efectivo». La propina era de 400 pesos, casi un cuarto de lo que yo tenía presupuestado para toda la semana. Pero era el Día de las Madres, y ellos me estaban invitando, y yo no quería arruinar el momento con mezquindades económicas. Pagué la propina con una sonrisa, y Carlos me había dado una palmadita paternal en el hombro. «Eres muy generosa, mamá. Por eso te queremos tanto». Generosa. Esa palabra se había vuelto un eufemismo para fácil de explotar. Guardé todas las fotos de vuelta en la caja, pero esta vez no las puse en orden cronológico como siempre hacía. Las mezclé todas, como si estuviera barajando un mazo de cartas marcadas en un juego donde yo siempre había sido la única que no sabía las reglas. Esa noche, antes de dormir, marqué el número de mi hijo Roberto. Hacía meses que no hablábamos más allá de los mensajes obligatorios en fechas especiales, pero necesitaba escuchar una voz familiar que no me hiciera sentir como un estorbo. Contestó al cuarto ring, con voz cansada. «¿Mamá? ¿Está todo bien? Es tarde». «Sí, hijo. Solo quería escuchar tu voz. ¿Cómo estás?» «Bien, mamá, pero estoy en medio de una presentación para mañana. ¿Puede ser rápido?» «Claro, no te quito tiempo. Solo quería saber si... ¿Sabes algo de tu hermana? ¿Han hablado últimamente?» «¿Jimena?» «Sí, me mandó unas fotos de una cena familiar hace unas semanas. Se veían muy contentos todos». «¿Por qué? ¿Te dijo algo sobre mí?» «No, mamá. ¿Pasó algo entre ustedes?» Me quedé callada durante unos segundos, tratando de decidir si valía la pena explicarle a mi hijo menor que su hermana me había convertido en el villano de su historia familiar. «No, nada importante. Solo no hemos hablado en un tiempo». «Bueno, ya sabes cómo es Jimena. Cuando está estresada se vuelve un poco... intensa. Dale tiempo y ya se le pasará». «Oye, mamá, de verdad tengo que colgar. Esta presentación es muy importante para mi trabajo». «Claro, hijo. Perdóname por molestarte». «No me molestas, mamá. Hablamos mañana, ¿sí?» Nunca me habló al día siguiente, ni al otro, ni nunca. Y así fue como entendí que mi problema no era solo con Jimena. Era con una familia entera que había aprendido a vivir sin mí mientras yo seguía creyendo que era indispensable.
3 días después de mi conversación fracasada con Roberto, mientras me preparaba un té de manzanilla para calmar los nervios que ya eran mi estado permanente, el teléfono fijo sonó. Era un timbre que había aprendido a temer porque significaba cuentas por pagar, promociones que no necesitaba, o noticias médicas que prefería no escuchar. ¿Señora Carmen Elena Vázquez?, preguntó una voz profesional del otro lado. Sí, soy yo. Habla el licenciado Mauricio Herrera, del despacho Herrera y Asociados. Necesito verla con urgencia para un asunto relacionado con su difunto esposo, el señor Raúl Vázquez Moreno. Mi corazón se detuvo por un segundo. Raúl había muerto hacía 5 años, y todos los asuntos legales relacionados con su muerte habían quedado resueltos hace tiempo. ¿Qué podía haber surgido después de tanto tiempo? ¿Es algo malo? ¿Alguna deuda que no conocía? Al contrario, señora. Es algo muy positivo para usted. ¿Podría venir mañana a mi oficina? Está en la colonia Roma Norte, muy cerca de donde vive según nuestros registros. Al día siguiente, me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para el funeral de Raúl y que solo usaba para ocasiones importantes, y me dirigí a la dirección que me había dado el abogado. Su oficina estaba en un edificio elegante con elevadores que funcionaban y una recepcionista que me ofreció café en taza de porcelana, no en vaso de plástico. El licenciado Herrera era un hombre de unos 50 años, con el aire tranquilo de alguien que había visto muchas situaciones familiares complicadas y había aprendido a manejarlas con diplomacia. Señora Vázquez, comenzó, abriendo una carpeta gruesa llena de documentos. ¿Usted conocía los negocios de su esposo antes de que él trabajara en la fábrica textil? Sabía que tenía un pequeño taller de carpintería con su hermano Miguel, pero eso fue hace muchos años. Lo cerraron cuando Miguel se mudó a Estados Unidos. Exactamente. Lo que usted no sabía es que ese terreno donde estaba el taller, en la colonia Doctores, nunca se vendió. Su esposo mantuvo la propiedad hasta el día de su muerte. Pero por alguna razón nunca se lo mencionó. Saqué mis anteojos para leer mejor los documentos que me estaba mostrando. Efectivamente, ahí estaba el nombre de Raúl, mi nombre como beneficiaria, y un terreno de 200 metros cuadrados en una zona que ahora, 5 años después, se había vuelto muy cotizada por la gentrificación del centro de la ciudad. Pero hay más, continuó el licenciado. La semana pasada recibimos una llamada del gobierno de la ciudad. Quieren comprar ese terreno para un proyecto de vivienda social. La cantidad que ofrecen es considerable. Me mostró un cheque con más ceros de los que había visto juntos en mi vida entera. 600,000 pesos. ¿Estás seguro de que esto es para mí?, pregunté, sintiendo cómo las manos me temblaban al sostener el papel. Completamente seguro. Su esposo dejó todo muy bien documentado. Aparentemente tenía la esperanza de que algún día ese terreno valdría algo, y quería asegurarle a usted un futuro cómodo. Raúl. Mi querido Raúl, que siempre se preocupó por mí incluso después de muerto, que me había dejado esta sorpresa increíble justo cuando más la necesitaba. Era como si hubiera sabido que iba a llegar un momento en mi vida donde necesitaría la libertad que solo el dinero puede proporcionar. Hay una condición, agregó el licenciado. El gobierno quiere una respuesta en 2 semanas. Si acepta, el dinero se transfiere inmediatamente a su cuenta. Acepto, dije sin dudarlo un segundo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Pero no fue solo por el dinero. Era por algo más profundo. La sensación de que el universo finalmente me estaba dando herramientas para cambiar mi situación, para dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirme en arquitecta de mi propia vida. A la mañana siguiente, fui directamente al banco. La cajera, una muchacha joven que me atendía desde hacía años, casi se desmaya cuando vio la cantidad en el cheque. ¿Está segura, señora Carmen? Esta cantidad es muy grande. Estoy segura, le respondí con una sonrisa que no había sentido en meses. Cuando el dinero apareció en mi cuenta, me quedé mirando el estado de cuenta durante varios minutos. Por primera vez en mi vida adulta, tenía suficiente dinero para no depender de nadie, para tomar decisiones basadas en lo que yo quería y no en lo que podía permitirme.
Pero lo más importante no era el dinero, era la claridad mental que vino con él. Con 600,000 pesos en mi cuenta bancaria, ya no tenía que tolerar humillaciones por necesidad económica. Ya no tenía que callarme cuando me trataran mal porque necesitara ayuda financiera. Ya no tenía que sonreír cuando me explotaran porque no podía permitirme el lujo de enojar a las personas que ocasionalmente me daban dinero o favores. Tenía, por primera vez en años, la libertad de decir no. Y la primera persona a la que se lo iba a decir era a mi hija. Esa tarde, Jimena me llamó. Después de 3 semanas de silencio absoluto, su nombre apareció en la pantalla de mi celular como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera publicado esa foto cruel en Facebook, como si no me hubiera abandonado en una banqueta oscura con una tarta que nadie iba a comer. «Mamá», me dijo con esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo. «¿Cómo has estado? Te he extrañado mucho». «¿En serio?», respondí, pero mi tono no tenía el sarcasmo dolido de antes. Era más bien curiosidad genuina por ver hasta dónde llegaba su capacidad de manipulación. «Claro, mamá. Mira, te llamo porque necesitamos hablar. Carlos perdió su trabajo la semana pasada y, bueno, las cosas están muy difíciles. Los niños me preguntan por ti todo el tiempo. ¿Por qué no vienes mañana a comer? Podemos platicar». Ahí estaba. La táctica de siempre. Primero, el problema económico que debía sensibilizarme. Luego, la mención de los niños como chantaje emocional. Y finalmente, la invitación que parecía generosa, pero que en realidad era una citación para discutir cómo iba a resolver yo sus problemas financieros. «¿A qué dirección voy?», pregunté con dulzura. «¿Al 128 o al 182 de Benito Juárez?» Se hizo un silencio largo, muy largo. «Mamá, eso fue un malentendido. Estaba muy estresada ese día y... ¿Un malentendido que duró 3 semanas sin que me hablaras? Mira, mamá, no vine a pelear contigo. Vine porque te necesitamos. Los niños te necesitan. Sé que a veces soy difícil, pero somos familia». «Ah, ahora somos familia. ¿Qué pasó con eso de que la familia se elige y que yo solo traigo drama y negatividad? ¿Viste el Facebook?». Su voz sonó genuinamente sorprendida, como si no pudiera concebir que yo tuviera acceso a información sobre mi propia exclusión familiar. «Lo vi, hija. Lo vi todo. Los comentarios también. Mamá, estaba enojada, ¿sí? Cuando la gente está enojada dice cosas que no siente. Pero ya se me pasó, y ahora necesitamos hablar como adultos. Como adultos. Como si yo hubiera sido la niña en esa relación. Como si mis sentimientos fueran berrinches que había que tolerar hasta que se me pasaran. Está bien, Jimena. Vamos a hablar como adultas. ¿Cuánto necesitas? Mamá, no es solo por dinero. ¿Cuánto? 15,000 pesos. Para la renta de este mes y para que Carlos pueda imprimir currículums y... No. Esa simple palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No gritada. No dicha con enojo. Simplemente dicha con la tranquilidad de alguien que finalmente sabe cuál es su valor. ¿Cómo que no? No te voy a dar dinero, Jimena. No ahora. No nunca más. Pero mamá, somos tu familia. Los niños pueden quedarse sin casa. Los niños tienen 2 padres que pueden trabajar y resolver sus problemas. Yo ya no voy a resolver los problemas de adultos que me tratan como su empleada de medio tiempo. No seas egoísta. Tienes dinero guardado, lo sabemos». Esa frase me heló la sangre. ¿Lo saben? ¿Quién más lo sabe? ¿Andas platicando de mis finanzas con extraños? Carlos vio el estado de cuenta en tu mesa la última vez que estuvo en tu casa. Tienen como 30,000 pesos ahorrados, mamá. No te vas a morir por prestarnos 15,000. Carlos había estado revisando mis papeles personales. Carlos había estado espiando mis finanzas. Y Jimena no veía nada malo en eso porque, al final, mi dinero era dinero familiar que ellos podían reclamar cuando lo necesitaran. Esos 30,000 pesos son para mis gastos médicos y mis emergencias. Mentí, porque no tenía por qué revelarles la herencia. Y aunque tuviera 600,000, seguiría diciéndote que no. ¿Por qué eres tan cruel? ¿Qué te hicimos para que nos odies tanto? No los odio, Jimena, pero ya no los voy a salvar. Ya no voy a ser la solución de todos sus problemas. Ya no voy a comprar su amor con mi dinero.
Y colgué. Por primera vez en la vida, le colgué el teléfono a mi hija, y me sentí libre. Durante una semana después de colgarle el teléfono a Jimena, mi casa se sintió como un búnker en silencio. Mi celular permanecía mudo, sin mensajes, sin llamadas, como si hubiera sido desconectado del mundo, pero era un silencio diferente al que había vivido durante los últimos meses. Ya no era el silencio del abandono, era el silencio de la paz. Por las mañanas, me levantaba sin esa ansiedad en el pecho que me había acompañado durante tanto tiempo, esa sensación constante de estar esperando que alguien me necesitara para algo, que alguien me pidiera dinero, que alguien me buscara solo cuando su vida se complicaba. Ahora mis mañanas me pertenecían completamente. Comencé a hacer cosas que no había hecho en años. Fui al mercado de San Juan sin prisa, eligiendo ingredientes para cocinar solo para mí, comprando esos quesos caros que siempre había visto pero nunca me había permitido. Me inscribí en una clase de pintura para adultos mayores en el Centro Cultural Elena Garro, algo que había querido hacer desde que me jubilé, pero que siempre posponía porque tal vez Jimena me necesite para cuidar a los niños. El jueves de esa semana, mientras pintaba mi primer bodegón, unas peras que se veían más como piedras deformes, pero eran mis piedras deformes, mi celular sonó. Era Roberto. Mamá, ¿qué le hiciste a Jimena? ¿Qué le hice? ¿Ella te llamó? Está llorando. Dice que te volviste una persona horrible, que le dijiste cosas terribles por teléfono. ¿Es cierto que no le quieres prestar dinero cuando está pasando por una crisis? Me quedé callada unos segundos, procesando cómo Jimena había convertido mi negativa a ser explotada en una narrativa donde yo era la villana cruel que abandonaba a su familia en momentos difíciles. Roberto, ¿tu hermana te contó por qué no nos hemos visto en un mes? Dice que han estado muy ocupados, que ya sabes cómo es con los niños y el trabajo. ¿Te contó de la cena donde me mandó la dirección equivocada a propósito? ¿Te contó de la publicación de Facebook donde dice que soy una persona tóxica de la que hay que alejarse? ¿Qué? No, mamá. Eso no puede ser cierto. Roberto, tu hermana me excluyó deliberadamente de una cena familiar. Me humilló públicamente en redes sociales. Y ahora que necesita dinero, vuelve a buscarme como si nada hubiera pasado. ¿Te parece normal? Pero mamá, es tu hija. Las familias se pelean y se reconcilian. No puedes dejarla en la calle. No la estoy dejando en la calle. Tiene esposo, tiene trabajo, tiene padres políticos que la adoran. Lo que no tiene es el derecho de tratarme como su cajero automático personal. Mamá, no seas así. Tú siempre nos enseñaste que la familia se ayuda. Sí, Roberto, la familia se ayuda, pero aquí el único verbo que han conjugado conmigo es necesitar. Nunca amar, nunca respetar, nunca agradecer. Solo necesitar. Roberto suspiró del otro lado de la línea. Mira, mamá, sé que Jimena puede ser intensa, pero está desesperada. Carlos lleva 3 semanas sin trabajo, tienen deudas, los niños necesitan cosas para la escuela. ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo necesitaba compañía? Cuando me enfermé de gripe el año pasado y estuve sola en cama durante una semana. Cuando cumplí 68 años y nadie se acordó hasta 3 días después. Mamá, eso es diferente. ¿Diferente por qué? ¿Porque mis necesidades no cuestan dinero? Hubo un silencio largo. Luego Roberto, con voz más suave, me dijo: Mamá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué necesitas de nosotros? Era la primera vez en años que uno de mis hijos me preguntaba qué necesitaba yo de ellos, en lugar de decirme lo que ellos necesitaban de mí, pero llegaba demasiado tarde. Lo que necesito, Roberto, es que me respeten, y el respeto no se puede pedir ni mendigar. Se gana o se pierde. Y nosotros lo perdimos. Tú me dices, ¿cuándo fue la última vez que me hablaste sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo porque querías pasar tiempo conmigo? No pudo responder. Roberto, te amo. Amo a tu hermana también. Pero ya no voy a permitir que me amen solo cuando me necesiten. El viernes por la noche, mientras veía una película en mi laptop, algo que había aprendido a hacer durante mis tardes solitarias, escuché voces afuera de mi departamento. Primero pensé que eran los vecinos discutiendo como siempre, pero luego reconocí la voz de Jimena. Estaba gritando:
Abrí la puerta y me encontré con toda la familia parada en el pasillo. Jimena, Carlos y mis 2 nietos. Jimena tenía los ojos rojos e hinchados. Carlos se veía incómodo como si prefiriera estar en cualquier otro lugar, y mis nietos me miraban con confusión, claramente sin entender por qué estaban ahí a las 9 de la noche. ¡Mamá!, gritó Jimena en cuanto me vio. Necesitamos hablar. No puedes hacernos esto. Jimena, baja la voz. Hay vecinos. Me valen madres los vecinos. Somos tu familia. No puedes abandonarnos así. Diego, mi nieto de 8 años, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿por qué ya no nos quieres? Mami dice que ya no quieres ayudarnos. Ese momento me partió el corazón. Ver a mi nieto llorando, confundido, sintiéndose rechazado por culpa de la manipulación emocional de su madre, fue como recibir una bofetada. Me arrodillé para quedar a su altura. Diego, mi amor, yo te amo más que a nada en el mundo, a ti y a tu hermana. Pero los adultos a veces tenemos problemas que ustedes no entienden. ¿Pero por qué no puedes darle dinero a mami? Ella dice que tienes mucho guardado. Jimena había usado a mis nietos como armas emocionales. Había metido a criaturas inocentes en un conflicto de adultos. Había manipulado sus mentes para que me vieran como la abuela cruel que no quería ayudar a su familia. Me levanté y miré directamente a mi hija. Jimena, ¿en serio trajiste a los niños para esto? ¿Los trajiste para hacerme sentir culpable? Los traje porque son tu familia, porque tienen derecho a conocer a su abuela antes de que te vuelvas completamente egoísta. Egoísta por no darles dinero. Egoísta por abandonarnos cuando más te necesitamos. Jimena, ustedes me abandonaron a mí primero. Me excluyeron, me humillaron, me trataron como si fuera un problema que había que resolver. Y ahora que necesitan dinero, de repente vuelvo a ser familia. Carlos, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. Señora Carmen, usted sabe que la queremos mucho, pero también tiene que entender que nosotros tenemos responsabilidades. ¿Yo tengo que entender? ¿Qué es lo que tengo que entender, Carlos? ¿Que tu esposa puede humillarme públicamente pero yo tengo que seguir financiando su vida? ¿Que pueden excluirme de las celebraciones familiares pero incluirme en sus crisis financieras? No es así, señora. Sí es así. Exploté finalmente. Llevó años siendo así. Soy la abuela que aparece cuando necesitan niñera gratis. Soy la madre que aparece cuando necesitan dinero. Pero cuando quieren celebrar algo importante, cuando quieren pasar tiempo de calidad en familia, cuando quieren hacer memorias bonitas, ahí sí ya no hay lugar para mí. Sofía comenzó a llorar. El grito había sido demasiado fuerte, demasiado intenso para una niña de 5 años que solo quería que los adultos dejaran de pelear. Eso me tranquilizó inmediatamente. Me acerqué a ella, la alcé en brazos y la llevé adentro de mi departamento. Los demás me siguieron, pero esta vez en silencio. Senté a Sofía en mis piernas y le limpié las lágrimas. Mi amor, los adultos a veces nos enojamos, pero eso no significa que no nos amemos. ¿Tú entiendes eso? Ella asintió con la cabeza, aunque seguía sollozando. Abuela, me dijo Diego, ¿puedes darle dinero a mami solo esta vez? Te prometo que yo te voy a devolver cuando sea grande. O era la inocencia más pura del mundo. Un niño de 8 años prometiendo resolver los problemas financieros de los adultos que lo rodeaban. Y en ese momento entendí algo crucial. Si seguía cediendo, si seguía permitiendo que me usaran, mis nietos iban a crecer pensando que así funcionaban las relaciones familiares. Iban a aprender que el amor se compra, que la familia es un recurso que se explota, que las personas mayores existen para resolver los problemas de los más jóvenes. Diego, le dije con toda la ternura que pude reunir, tú no tienes que preocuparte por el dinero. Ese es trabajo de los papás. Tu trabajo es ser niño, estudiar, jugar, ser feliz. Pero mami llora mucho. A veces los adultos lloramos porque tenemos que aprender cosas difíciles, pero llorar no siempre es malo. A veces lloramos para poder ser más fuertes después. Miré a Jimena, que observaba la escena con una expresión que no pude descifrar. ¿Era culpa? ¿Era frustración? ¿Era finalmente comprensión? Jimena, le dije, necesito que entiendas algo.
Yo voy a amar a estos niños hasta el día que me muera. Voy a estar aquí para ellos siempre que me necesiten. Pero ya no voy a estar aquí para ti cuando lo único que necesites sea mi dinero. ¿Y si necesito otras cosas? ¿Cómo qué? Como, no sé, como hablar, como que me acompañes cuando esté triste, como que me escuches cuando tenga problemas. Era la primera vez en años que mi hija mencionaba necesitarme para algo que no fuera financiero. Jimena, ¿tú me escuchas cuando yo tengo problemas? ¿Me acompañas cuando estoy triste? ¿Me buscas para hablar cuando no hay crisis familiares? No pudo responder. El respeto es de dos lados, hija. Si quieres que yo esté para ti, tú también tienes que estar para mí. Esa noche, por primera vez en meses, mis nietos se quedaron a dormir conmigo. No porque Jimena necesitara una niñera, sino porque yo necesitaba tiempo con ellos sin que hubiera favores o crisis de por medio. Y por primera vez en años, Jimena se disculpó. No completamente, no por todo, pero se disculpó por haber usado a los niños como chantaje emocional. Era un inicio. Los días que siguieron a esa confrontación en mi departamento se sintieron como caminar en territorio desconocido. Por primera vez en décadas, había establecido límites claros con mi familia, y aunque la sensación era liberadora, también era aterradora. Era como aprender a caminar después de años de gatear. Emocionante y peligroso al mismo tiempo. Jimena me llamó 3 veces esa semana, no para pedirme dinero, sino para preguntar cómo estaban los niños, para contarme que Carlos había conseguido entrevistas en 2 empresas, para decirme que había recordado mi cumpleaños del año pasado y que se sentía mal por no haberlo celebrado. Eran conversaciones extrañas, como si estuviéramos aprendiendo a relacionarnos sin que hubiera una crisis de fondo o una necesidad económica que resolver. Yo respondía con cautela, como quien toca un objeto que no está segura de si está caliente o frío, pero el cambio más profundo no venía de ella, venía de mí. Con los 600,000 pesos en el banco, había comenzado a hacer cosas que jamás me había permitido, no por el dinero en sí, sino por la libertad mental que representaba. Era la primera vez en mi vida adulta que podía tomar decisiones basadas en lo que quería, no en lo que podía costear. Comencé con cosas pequeñas. Fui a un salón de belleza elegante en la colonia Roma y me hice un corte de cabello nuevo. Nada dramático, solo un cambio sutil que me hiciera sentir renovada. La estilista, una mujer joven llamada Valeria, me sugirió también un tinte que cubriera las canas pero que respetara mi edad. Señora Carmen, me dijo mientras me aplicaba el color, tiene un rostro muy interesante. Ha vivido mucho, ¿verdad? 68 años, le respondí. Aunque a veces siento que tengo 100. Las mujeres de su generación son increíbles. Han pasado por tanto y siguen de pie. Mi abuela siempre me decía que las mujeres mayores son como los árboles viejos. Tienen raíces profundas y ramas fuertes que han resistido muchas tormentas. Mientras me secaba el cabello, me miré en el espejo y por primera vez en años me gustó lo que vi. No era una mujer joven, no era una mujer sin arrugas ni canas, pero era una mujer que se veía digna, se veía como alguien que merecía respeto. Esa misma semana me inscribí en clases de yoga para adultos mayores en un estudio cerca de mi casa. Durante la primera clase, luchando para mantener una postura que las mujeres de mi edad ejecutaban con gracia natural, me di cuenta de cuánto había descuidado mi cuerpo durante todos estos años de preocuparme por los demás. La respiración es lo más importante, nos decía la instructora, Sofía. Curiosamente, el mismo nombre de mi nieta menor. Cuando respiramos conscientemente, le decimos a nuestro cuerpo que estamos presentes, que estamos aquí, que merecemos este momento. Merecemos este momento. Qué concepto tan simple y tan revolucionario para alguien que había pasado décadas viviendo para los momentos de otros. Después de la clase, mientras caminaba de regreso a casa con esa sensación de bienestar que viene del ejercicio suave, tomé una decisión que habría sido impensable un mes atrás. Entré a una agencia de viajes. «Buenos días», me dijo la agente. Una mujer de mi edad con cabello teñido de rubio y una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarla?» «Quiero hacer un viaje», le dije.
sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. ¡Qué maravilloso! ¿Tiene algún destino en mente? ¿Vacaciones familiares? No, solo yo. Quiero ir sola a algún lugar que siempre haya querido conocer. La agente sonrió, pero esta vez la sonrisa era genuina. ¿Sabe qué? Me encantan las mujeres que viajan solas. Son mis clientas favoritas porque saben exactamente lo que quieren. Durante la siguiente hora, miramos folletos de destinos nacionales. Oaxaca con sus mercados de artesanías y su rica cultura gastronómica. San Cristóbal de las Casas con sus iglesias coloniales y sus paisajes montañosos. Puerto Vallarta con sus playas y sus atardeceres dorados. Al final elegí Mérida, Yucatán. Algo en las fotos de las haciendas convertidas en hoteles boutique, de los cenotes cristalinos, de las ciudades mayas rodeadas de selva, despertó en mí una curiosidad que había estado dormida durante décadas. ¿Cuándo le gustaría viajar?, me preguntó la agente. Lo antes posible, respondí sin dudar. ¿Una semana? ¿10 días? 2 semanas. Quiero tomarme mi tiempo. Esa noche, mientras planeaba mi viaje y miraba videos de Mérida en YouTube, Jimena me llamó. Mamá, ¿cómo estás? No te he visto desde que los niños durmieron en tu casa. Estoy bien, hija. Muy bien, de hecho. Me da mucho gusto escucharte así. Te oías, no sé, diferente últimamente. ¿Pasó algo bueno? Por un momento consideré contarles sobre la herencia, sobre mi nueva libertad financiera, sobre los planes de viaje, pero algo me detuvo. Tal vez era desconfianza, tal vez era el instinto de autoprotección que había desarrollado recientemente. Solo estoy aprendiendo a cuidarme a mí misma, le respondí. Qué bueno, mamá, te lo mereces. Oye, ¿te gustaría venir a cenar el domingo? Sin drama, sin problemas, solo una cena familiar normal. ¿Estás segura de la dirección esta vez?, le pregunté, pero mi tono no tenía el filo dolido de antes. Era más bien una broma suave, una manera de reconocer lo que había pasado sin convertirlo en una pelea. Se rió nerviosamente. Sí, mamá, tengo la dirección correcta. Está bien, iré. ¿Puedo pedirte un favor pequeño? Mi cuerpo se tensó automáticamente. Ahí venía la verdadera razón de la llamada. ¿Qué favor? ¿Puedes traer tu tarta de limón? Los niños no han parado de hablar de ella desde que se quedaron contigo. Un favor que no costaba dinero. Un favor que me permitía contribuir a la reunión familiar con algo que yo hacía bien. Algo que me daba alegría preparar. Un favor que me devolvía el papel de abuela querida en lugar del de cajero automático. Por supuesto, le dije. Y esta vez mi sonrisa fue genuina. El domingo llegué puntual a la casa, al 182 de Benito Juárez, correctamente esta vez, con mi tarta, y también con un ramo de flores que había comprado para Jimena. No porque fuera una ocasión especial, sino porque quería hacerlo. La cena fue normal, deliciosamente, maravillosamente normal. Hablamos de los planes escolares de los niños, de las entrevistas de trabajo de Carlos, de mis nuevas clases de yoga. Nadie mencionó dinero. Nadie mencionó problemas. Nadie me pidió nada más allá de que pasara la sal y contara anécdotas de cuando Jimena era pequeña. Después de la cena, mientras los niños jugaban en la sala y Carlos veía las noticias, Jimena y yo nos quedamos en la cocina lavando los platos. Mamá, me dijo mientras secaba un vaso. Sé que he sido difícil contigo. Sé que te he pedido muchas cosas y no siempre te he tratado como mereces. ¿Y por qué crees que pasó eso? No sé. Supongo que me acostumbré a que siempre estuvieras ahí, a que siempre dijeras que sí. Pensé que así eran las mamás, que su trabajo era resolver los problemas de los hijos para siempre. Las mamás también tienen límites, hija. También tenemos sentimientos. También necesitamos sentirnos queridas, no solo necesitadas. ¿Tú te sentías solo necesitada? La mayor parte del tiempo sí. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Era la disculpa que había estado esperando durante años. No era perfecta. No reparaba todo el daño. Pero era real. Era un comienzo. Esa noche, al llegar a mi casa, saqué mi laptop y confirmé mi reservación para Mérida. Un hotel boutique en el centro histórico. Tours a sitios arqueológicos. Clases de cocina yucateca. Noches de trova en cantinas tradicionales. Iba a viajar sola por primera vez en mi vida.
Iba a conocer un lugar nuevo sin tener que preocuparme por acomodar los gustos o presupuestos de nadie más. Iba a pasar 2 semanas siendo completamente yo misma, sin roles que cumplir, sin expectativas que satisfacer, sin necesidades ajenas que resolver. Por primera vez en 68 años, iba a vivir solo para mí, y mientras miraba las fotos del hotel donde me hospedaría, una hacienda colonial con jardines llenos de bugambilias y una alberca rodeada de palmeras, me di cuenta de que no solo estaba planeando un viaje, estaba planeando el resto de mi vida, una vida donde yo era la protagonista de mi propia historia, no el personaje secundario en las historias de otros. Una vida donde el amor no se compraba con favores ni se mendigaba con sacrificios. Una vida donde Carmen Elena Vázquez finalmente merecía ser feliz. Aquella noche, al volver a mi departamento, sentí un nudo en el pecho que me obligó a detenerme en el descansillo. Respiré hondo, como si cada inhalación quisiera llenarme de una fuerza nueva. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida ya no sería la misma. Había dejado de ser la madre complaciente, la abuela eficiente y anónima, la solución de todos los problemas familiares. Me había convertido en una mujer capaz de decir no y de buscar su propia felicidad. Abrí la puerta de mi casa y fui directamente a la cocina. Solo me acompañaba el tenue parpadeo de la luz amarilla del techo y el eco distante de la ciudad que nunca duerme. Dejé la tarta de limón recién horneada sobre la mesa y me serví una taza de café caliente. Mientras el aroma me envolvía, me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Miré las luces de los edificios vecinos y pensé en todo lo que había vivido en aquellas horas. El rechazo, la humillación, la dolorosa publicación en redes, el descubrimiento de mi herencia oculta, la sensación de libertad al cobrar los 600,000 pesos y, finalmente, la reconciliación auténtica con mi hija y mis nietos. Pensé en cómo había pasado gran parte de mi vida entregándome por completo, sin reservas, a las necesidades de los demás, como si mi valor dependiera exclusivamente de lo útil que fuera para otros. Recordé mis madrugadas preparando desayunos, mis manos cocinando guisos interminables, mis oídos siempre atentos a los problemas ajenos. Pero, en ese momento, comprendí que el amor verdadero no exige sacrificios que destrozan el alma. El amor respeta, reconoce y comparte. No explota ni humilla. Esa madrugada, me quedé despierta planeando mi viaje y el nuevo rumbo que iba a dar a mis días. Imaginé mis pasos recorriendo las calles empedradas de Mérida, el murmullo de los cenotes escondidos en la selva, la música de trova llenando los portales coloniales. Me visualicé pintando en la clase de arte, escribiendo mis memorias en un cuaderno de tapas gastadas, cocinando platillos nuevos para mí misma sin presión, solo por placer. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol se filtró por la ventana, un sentimiento de plenitud me invadió. No era la euforia pasajera de un capricho, sino la serenidad profunda de alguien que ha encontrado su propia voz. Comprendí que la vida, a aquella edad, todavía podía regalarme aprendizajes y aventuras, que no era demasiado tarde para soñar y cumplir esos sueños sin pedir permiso. Durante las siguientes semanas, me dediqué a reconstruir mi rutina. Las mañanas eran de yoga y té verde, las tardes de pintura y lectura, las noches de pláticas amenas con amigos nuevos que había conocido en el taller de escritura. Preparaba platillos que me encantaban, desde chiles en nogada hasta mole poblano, y me sentía orgullosa de mi independencia. Ya no esperaba llamadas ni invitaciones. Vivía a mi ritmo, con mis propios proyectos y necesidades atendidas. Cuando llegó el domingo de la cena familiar, me vestí con la misma blusa azul cielo que usé la primera vez que quise agradarle a Jimena. Esta vez la llevaba no para gustarle a los demás, sino para sentirme cómoda y segura en mi propia piel. Entré en su casa sosteniendo la tarta de limón y un ramo de flores silvestres, y vi a mis nietos correr hacia mí con los ojos brillantes. Diego me abrazó con fuerza, y Sofía me besó en la mejilla antes de susurrarme al oído: «Abuela, te extrañamos». La cena transcurrió en un ambiente cálido y sin tensiones. Hablamos de mis planes de viaje, de sus proyectos escolares, de la posibilidad de reunirnos de nuevo en mi departamento para una tarde de películas. No hubo reproches,
ni silencios incómodos, ni peticiones de dinero. Hubo un verdadero reencuentro, lleno de risas y de ternura, un simple reconocimiento de que mi presencia importaba por quien soy, no por lo que podía dar. Ahora, en mi vida brilla un nuevo deseo, el de mantener mis límites sin culpa y cultivar relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Aprendí que no hay bondad auténtica sin amor propio, que el corazón se nutre mejor cuando se cuida a sí mismo. Descubrí que, al valorarse uno, cambia la mirada de los demás y se construyen vínculos más sanos y genuinos. Lección de vida para quien me escucha. No permitas que tu entrega incondicional se convierta en tu propia prisión. Aprender a decir no a tiempo, a defender tus espacios y tus deseos, es la puerta a una existencia plena. Quien verdaderamente te ama, lo entenderá y lo respetará. Quien solo te busca para sus propias necesidades, tarde o temprano, mostrará su verdadera cara. ¿Tú has vivido o conoces a alguien que haya sido arrastrado por años a poner las necesidades de otros antes que las propias? Si es así, cuéntanos en los comentarios. Y si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete al canal para que esta historia llegue a quien más lo necesita.